Viñático, la idea de un profesor inquieto, preocupado por separar sabores, bouquets, vinos y agrupar la uva en un mismo pueblo, en Canarias, y la de crear una bodega diferenciadora, un diseño volcánico incrustado en la huerta, en aquella huerta que recorría de pequeño jugueteando entre parrales, horquetas, con ese Teide vigilante al fondo. Juan Jesús Méndez Iberio, muy buenas, bienvenido a la conversa. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Juan Jesús Méndez Iberio es el artífice, fundador, director de la bodega Viñático, en la que nos encontramos hoy en esta conversa en coproducción con Art Studio Celestino Mesa. Él es licenciado en Química Industrial por la Universidad de La Laguna, experto en vinicultura, enólogo y promotor, gerente de la bodega, como hemos dicho, de la bodega Viñático, y profesor del IES de La Guancha. ¿Es así? Efectivamente. Juan Jesús, un hombre involucrado en la sostenibilidad, los cultivos, la ecología, el estudio riguroso de los procesos químicos para llegar a los distintos vinos que hoy en día constituyen el proyecto Viñático como concepto global. Si nos remontamos a los orígenes, al comienzo, con nuestro querido y recordado común amigo Cayo Armas, el hombre responsable de la cooperativa vinícola de esa zona maravillosa del Golfo, en el municipio reño de La Frontera, en El Hierro. Y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Hierro. Y del Consejo Regulador, correcto, de la Denominación de Origen del Hierro. Pues ahí empieza un poco a gestarse muchas cosas en ese hierro, dando el salto incluso a Cabo Verde, La Guancha, porque antes fue, digamos, los orígenes más primitivos, la casa de los abuelos en la calle de los Hornos, para llegar hasta donde estamos hoy. ¿No es así? Efectivamente, fue la suerte de conocer a Cayo. Me abrió los ojos a una realidad vitícola que, aunque de muchas generaciones atrás de cultivadores de vid en el norte de Tenerife, no teníamos esa riqueza varietal que conservaba la isla del Hierro, por una sencilla razón. El Hierro, una isla muy pequeña, muy aislada, todo lo que allí trajeron y llegó de manos de los colonizadores, allí se conservó. El norte de Tenerife, mucho más transitado, mucho más cambiante. Muchas de las cosas que vinieron fueron sustituidas por otras que llegaron a posteriori, por otros cultivos. Por tanto, no conservamos todo ese material que el hierro conservaba, ¿no? Y tuve la suerte de conocer a Cayo, una persona muy dada, muy abierta, muy generosa, y me abrió los ojos a una realidad vitícola impresionante que marcó el rumbo de este proyecto y que creo que ha sido totalmente determinante en los últimos 20 años de la viticultura de las Islas Canarias. En 1997 es cuando se produce la primera cosecha como tal de bodegas Viñático. ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Cómo fue esa primera cosecha? En 1997 fue en estas nuevas instalaciones. En las instalaciones, digamos, en las que nos encontramos. El concepto de hoy, hoy. No en la parte ancestral, el origen familiar, ¿verdad? Pero antes de eso, como marca Viñático sale al mercado en 1990 con una primera cosecha que elaboramos en la casa de mis abuelos en la calle de los Hornos, en la Guancha, ¿no? Y ya llevaba el nombre de Viñático. Ahí comenzó, en 1990, correcto, el nombre Viñático. O sea, el nombre Viñático tiene ya hoy 32 años en el mercado. O sea, un recorrido pues bastante largo, ¿no? Y fue muy curioso aquel inicio porque fue un inicio en una casa de campo antigua de mis abuelos con unos medios súper limitados, súper rudimentarios, y que ahí comenzamos a dar un cambio sustancial a ese concepto del vino familiar que teníamos, que era un vino pues hecho de una forma muy rudimentaria, con prácticamente muy pocos medios y enfocado para el consumo granel en el pueblo. En ese 1990 empezamos a aplicar
otras técnicas, a refinar y a mejorar aquellos procedimientos, pero sin perder la identidad, sin perder la esencia, y logramos un salto cualitativo importantísimo en la calidad de aquellos vinos. Por nombrar algo más reciente, Bodegas Viñático recibió el premio Enogastro Turismo 2019, Rafael Armas Benítez, por la Universidad de La Laguna, y que fue recibido precisamente en la Isla del Hierro. Efectivamente, un premio muy emotivo por múltiples razones. Primera razón, porque lleva el nombre del hermano de Cayo, ¿no? Gran amigo, igual que Rafael también es un gran amigo. Segunda razón, entregado en el Hierro. El Hierro fue el origen de todos estos estudios de la recuperación de las variedades. Es de verdad que luego lo hemos extendido a Tenerife principalmente y a otras islas, e incluso a Madeira, ¿no? Pero fue el origen allí en el Hierro donde se nos abrió la mente al observar ese patrimonio tan grande, tan inmenso que teníamos, ¿no? Del cual ya nos había hablado algo Eladio González, pero fue en el Hierro donde realmente conseguimos ese mayor conocimiento. De la finca de Cayo salieron el Gual y el Marmajuelo, que fue la primera tesis doctoral que hicimos aquí en colaboración con la Universidad de La Laguna y que fue el primer estudio serio que se hizo para la puesta en valor de las variedades de Canarias, ¿no? Y el hecho de recibirlo en el Hierro fue espectacular. Una anécdota de ese acto, ¿no? Cayo ya no pudo ir al acto, ya estaba bastante enfermo, pero me llamó por teléfono. Me llamó por teléfono y estuvimos hablando un rato antes del acto, explicándome que no se encontraba en salud para ir, pero felicitándome y yo compartiendo con él aquel premio, ¿no? Fue bastante emotivo. Es decir, el Hierro aparece un poco el papel importantísimo de lanzadera, por esa parte, vamos a buscarle positiva de la Isla del Hierro, que al estar aislada no había ese mestizaje que comentabas antes del norte de Tenerife, con lo cual esas cepas y esas variedades se conservaban de forma ancestral desde mucho tiempo. Aparece la aportación de expertos como Eladio González y ya empiezan a sumarse la sabiduría de gente de química analítica de la Universidad de La Laguna, como Juan Pedro Pérez. Se suman a su aportación científica y universitaria gente como Juan Cacho Palomar, de la Universidad de Zaragoza. Con lo cual, todo este conjunto de avances, de aportaciones, desde lo local, desde lo más ancestral, hasta niveles universitarios, científicos, digamos, de conocimiento más técnico, eso hace que se profundice en muchos temas de lo que es el tratamiento del vino, ¿no? La génesis de los aromas, los estudios de los aminoácidos, esa parte de química que tú bien conoces como hombre entendido en química. Ahí es donde empieza ya a profundizarse en esa otra parte, menos rural, menos de cultura popular y más científica, ¿verdad? Sí, a ver, por parte. Primero, el Hierro tuvo dos momentos. Primer momento inicial, cuando encontramos el Gual y el Marmajuelo, y un segundo momento, una década después, cuando descubrimos en el Pinar el baboso y el vijariego. Eso también fue un proyecto brutal. Para que los oyentes y los que nos están viendo, son dos términos que son dos variedades, digamos. Dos variedades. Estamos hablando de correcto. 4 variedades de uva, Marmajuelo igual, a principios de los 90. Correcto. Baboso negro y vijariego negro a finales de los 90. Lo digo porque nos pueden estar escuchando gente que no es entendida en vino y dice, ¿qué significan esas palabras? Claro, efectivamente. Entonces, las primeras dan pistoletazo de salida a todos estos proyectos de recuperación de las variedades. Surge la primera tesis doctoral, como te decía, del estudio de las variedades canarias, que fue sobre el Gual y el Marmajuelo, que la presentó Elena Batista, y que la elaboramos prácticamente toda aquí con una beca mixta de movilidad de investigadores. Y luego
la segunda recuperación a finales de los 90, que recuperamos el baboso y el vijariego, da lugar al proyecto Tanajara, que lo desarrollamos en El Hierro y que supuso un antes y un después para el vino de Canarias. O sea, con el proyecto Tanajara hicimos unos vinos tintos que sorprendimos a propios y extraños, que logramos colocarlo en la carta de los mejores restaurantes del mundo. Fue el primer vino tinto de Canarias que se colocó en la carta del Bulli, que en ese momento era con Ferran Adrià el mejor restaurante del mundo, o lo colocamos en la carta del Ritz en Madrid o del Ritz en Londres. Y fue el que la gente comenzase a darse cuenta del potencial que tenían las Islas Canarias desde el punto de vista enológico, ¿no? Y luego el otro aspecto, la segunda parte de lo que me planteaba, es la conjunción que tuve la suerte que se diese en mi persona. Hijo de viticultores, nieto, bisnieto de viticultores, elaboradores tradicionales, químico de formación, persona inquieta e innovadora que le encanta desarrollar proyectos, y toda esa mezcla de situaciones dan lugar a que se empiezan a generar proyectos, ¿no? Recurro a mis profesores en la facultad, les comprometo, les entusiasmo y les meto. Ellos me relacionan con personas tan importantes como Juan Cacho Palomar, que había creado el laboratorio del aroma en la Universidad de Zaragoza, el mejor laboratorio de aromas del mundo, y eso para nosotros fue importantísimo, porque en un proyecto espectacular fuimos definiendo la caracterización aromática de cada una de estas uvas. Nos encontrábamos con uvas, hacíamos vino, pero no bastaba con la descripción de una percepción subjetiva de una persona, sino que teníamos que tener una fundamentación científica en base a la cual ir definiendo los descriptores organolépticos, aromáticos, de sabor, etcétera, de cada una de las variedades. Digamos, categorizarlas al 100%. Claro, y cuando hablásemos de monojuelo, saber cuáles eran los descriptores, a qué sabía, a qué olía ese vino elaborado con esa uva, para poderlo transmitir a los mejores sommeliers a nivel internacional. Y ahí hicimos un trabajo espectacular con la Universidad de Zaragoza, que nos permitió argumentar toda la comunicación en la comercialización de estos vinos, de estos nuevos vinos canarios. Porque además Juan Jesús coincidió en el tiempo, en el auge, bien por modas, por exigencias técnicas, sanitarias o por las razones que fuere, o por el cúmulo de todas ellas, de que ya en este país se empezó a hablar más de vino, se empezó a divulgar más la cultura del vino en general, con lo cual pasamos rápidamente en un proceso histórico del típico ritual que el camarero servía y aunque no entendieras de vino, sí, está bueno, vale, pues venga. Efectivamente, mira. Y entonces se pasó, digamos, ya a una parte de especialización, con lo cual, si Viñático tiene que salir afuera, tiene que salir con todo bien clarito y bien definido, porque ya hay un nivel de catadores, un nivel de expertos que ya saben las diferencias entre una cosa y la otra, con lo cual ustedes se adelantaron en ese sentido, ¿verdad? Coincidíamos con que se iniciaba a nivel nacional una auténtica revolución en el mundo del vino en España, ¿no? O sea, España dejaba de ser solo Rioja y empezaban a haber otras denominaciones, empezaba a despuntar Ribera del Duero, pero empezaban a aparecer buenas elaboraciones por todo el país. Surge Somontano, surgen los vinos gallegos, surgen nuevas elaboraciones en Cataluña, o sea, surgen muchas cosas en este país que van cambiando ese concepto que tenía España de vinos peleones, de granel, de poco valor añadido. Y que también, Juan Jesús, perdona que te interrumpa, también se empieza a meter de una forma quizás a veces un poco subliminal, mayor información en el consumidor de a pie acerca de la cultura del vino, sí, de las distintas denominaciones, claro, tipos y demás, ¿verdad? Empieza a preocuparse por la calidad, empieza a preocuparse por la presentación, empiezan a preocuparse por el servicio, pero mirándonos mucho en el espejo de lo que ocurría en Francia. Francia nos llevaba más de 50 años, mucho más de ventaja a nosotros en esto, y eran nuestro ejemplo. Y eso hacía que los españoles, en general, y los canarios no éramos una excepción, viésemos el futuro de nuestra viticultura, el futuro de nuestros vinos, basado en el cultivo de las variedades de tanto éxito francesa. Cabernet, Merlot, Syrah, Chardonnay. Como un poco como imitándolo de fuera. Claro. Y nosotros ahí chocamos de frente porque nosotros decimos, sí, si nos gusta el modelo, queremos hacerlo tan bien o mejor que ellos, queremos hacer tanta calidad o más que la que tienen
ellos. Pero con carácter propio. Pero efectivamente, no copiando lo que están haciendo Claro. ellos. Y ahí nos costó incluso enfrentamientos muy fuertes con la propia administración de Canarias, que no entendían lo que estábamos planteando y que defendían la implantación de las variedades francesas y abandonar las nuestras, ¿no? Eso fue uno de nuestros primeros, digamos, grandes debates que defendimos y que muchas veces fuimos bastante incomprendidos, ¿no? El segundo gran debate es cuando propusimos que había que hacer una denominación de origen general para las islas con subzonas y aprovechar una marca colectiva como Canary Wine, que era una reivindicación histórica de 5 siglos de historia del vino de Canarias, y ha sido otra incomprensión enorme, ¿no? Afortunadamente el tiempo va poniendo las cosas en su sitio. El tiempo ha demostrado que si no hubiésemos optado por la recuperación y la puesta en valor de nuestras variedades, el sector posiblemente hubiese desaparecido. Y el tiempo está poniendo, digamos, en evidencia que la apuesta por hacer una denominación de origen con una estructura piramidal, Islas Canarias como la que tienen, por ejemplo, en Burdeos, de definición por isla, por municipio, por parcela, es la herramienta más útil que se ha dotado el sector en toda su historia reciente. Correcto, y sobre todo por eso que acabas de comentar, porque fueron pioneros, hubo que romper barreras por esos agravios comparativos con el modelo ese que ponía el listón muy alto de Francia, y porque además ustedes también fueron pioneros en otro sentido, que tuvieron que hacer un poco de pedagogía con los propios gestores administrativos y políticos de Canarias. Sí, la verdad que... Hacer pedagogía, quiero decir, ahí hemos tenido, enseñarles el porqué del proyecto. Ahí ¿no? hemos tenido que librar muchas batallas. Muchas batallas, ¿no? Y algunas veces nos han erosionado. Nos han erosionado el proyecto viñático y me han erosionado a mí en mi... Sí, porque han puesto a lo mejor palos en las ruedas. Claro, y ha llegado a cosas tan incomprensibles como a administraciones locales de la isla de Tenerife tomarse mis planteamientos como una guerra en contra, o sea, con lo cual ha sido pues, un poco penoso y lamentable. Afortunadamente son épocas pasadas y ahora pues las cosas caminan en otro rumbo. Juan Jesús, ¿podríamos asegurar que el primer Malvasía clásico del año 2000 fue, digamos, el que puso por fin la rúbrica de viñático como ya con una firma de éxito consolidada? No me atrevería a afirmarlo tan rotundamente, ¿no? Pero lo que sí supuso para nosotros es la consecución de un reto importante. Piensa que cuando nacemos con el proyecto viñático, nuestro referente histórico era esa proyección mundial que tuvieron los vinos canarios desde 1550 hasta 1700, 1750. De cuando aquellos famosos Malvasías llegaban a las cortes inglesas. Claro, fueron 200 años, entre 1550, con algún antibajo en intermedio, pero fueron 200 años de éxito. O sea, Tenerife, en 1600 y pico, llegaba a exportar por el puerto de Garachico 20 millones de litros de vino al año. Era algo increíble. Con aquella infraestructura éramos el mayor productor de vinos del mundo, éramos el mayor exportador de vinos del mundo y era el vino que en el mundo tenía mayor reconocimiento. Basta simplemente hacer un breve repaso por la literatura universal de la época para darse cuenta del impacto que tenía. Esos vinos, desgraciadamente, en el siglo XX desaparecieron en Tenerife. Prácticamente no quedaba nada, quedaban 4 cepas. Y si nosotros pensábamos en recuperar el éxito y la proyección que los vinos canarios tuvieron en antaño, nuestra idea, nuestro proyecto pasaba por recuperar aquel vino. Pues hicimos muchos trabajos de investigación, hicimos muchos estudios para intentar conocer cómo eran aquellos vinos. Llegamos a probar botellas de más de 100 años de antigüedad, que era lo más antiguo que pudimos conseguir para probarlo y analizarlo y estudiarlo. Y cuando logramos recuperar otra vez ese vino naturalmente dulce, un vino naturalmente dulce significa que es un vino dulce, con alta graduación, pero sin adición de azúcar, sin adición de alcohol, todo procedente
de la propia uva, conseguido mediante una vendimia tardía, y logramos volver a poner en valor. Y nos quedamos tan sorprendidos de la calidad que se obtenía, que para nosotros fue, un premio brutal el poder haber obtenido un vino de semejante calidad y semejantes características. Pues por lo que llevamos escuchándote y por lo que sabemos, Juan Jesús no solamente ha sido pionero en esa labor constante de rescate de esas variedades, de darles continuidad a esas variedades, sino de darlas a conocer. Has hecho una labor muy buena también de docencia a nivel interior y exterior, con todo ese asesoramiento científico, técnico, del que hemos hablado. Actualmente Canarias ya podemos hablar de un territorio con una denominación de origen propia, con cierto sentido al uso, como lo fueron históricamente Rioja, Valdepeñas o qué sé yo, o el Penedés, no lo sé. ¿Estamos en ese camino? ¿Estamos en el buen camino? Tiene mucho más sentido en Canarias que en ninguna de las que me has nombrado. O sea... Por el tráfico de variedades que han pasado, ¿verdad? Y por muchas razones. La Rioja tiene su origen moderno de desarrollo como lugar vitícola relevante e importante a partir de 1860, con la crisis de la filoxera. La filoxera llega a Europa, entra por Burdeos, arruina el viñedo en Burdeos y tuvieron que venirse al sur de los Pirineos, donde aún no había llegado el ataque de dicho insecto, y se desarrolla en Enaro, el barrio de la estación, se desarrollan las bodegas, se instalan los franceses, se pone el tren para proveer de vino a Francia mientras se encontraba una solución al problema. Por lo tanto, La Rioja tiene 100 y pocos años de historia importante vitícola. A partir de principios del siglo XVI, Canarias queda geoestratégicamente en el centro del mundo. Éramos el punto de la salida de Europa hacia América. De ida y vuelta, éramos... De ida y vuelta. Correcto. Durante más de 200 años, no había otra forma de ir a América que no fuese en un barco de vela. Los motores de vapor no se montan hasta finales del siglo XVIII. Por lo tanto, hasta que no se montan los motores de vapor en los barcos, tú no podías ir en línea recta y volver. Tenías que aprovechar los vientos y las corrientes marinas, ir por Canarias y venir por Azores. Por lo tanto, un viaje a América siempre pasaba por Canarias y te podía durar un mes o 3 meses. Y viceversa. Y el primer sitio de Europa donde nos llegaban las novedades de América era Canarias. Claro. ¿Y qué ocurría? Que si en un viaje de 1 o 3 meses solo llevabas agua, esa agua podía descomponerse en el trayecto, ¿no? Entonces había que llevar productos que nos pudiesen hidratar, que pudiésemos beber, pero que no se estropeasen. Y para eso tenía que tener antisépticos naturales, alcohol, azúcar, ácido, y eso era el vino. Por eso nos convertimos, a partir de 1500, en el mayor productor y exportador de vinos del mundo. Por tanto, la historia y la importancia que en el mundo del vino tiene Canarias, ninguna otra región española lo tiene. Si acaso se puede asemejar algo Málaga o Jerez, si acaso, pero no llegan a la importancia que tuvo el vino de Canarias. Y hoy en día, poco a poco, vamos recuperando esa proyección internacional que nunca debimos perder y no existe hoy nadie entendido y erudito del mundo del vino que no quiera venir a Canarias, que no haya estado en Canarias, que no se haya interesado ya por el vino de Canarias en esta nueva etapa que está suponiendo un volver a poner en valor y un volver a conseguir ese reconocimiento a nivel de la alta gastronomía a nivel mundial. En Canarias, Juan Jesús, como es bien sabido en todos los aspectos de la vida, social, cultural, etcétera, etcétera, somos muy amigos, lo llevamos en el ADN, de que nos parece así en términos generales, o nos ha parecido hasta ahora, de que todo lo que viene de fuera es mejor. Y que a veces lo nuestro tenemos como una especie de complejo de inferioridad. Eso es populi y es así. En el caso de los vinos, no escapa también a ese pequeño estigma, ¿no? La gente dice, bueno, yo prefiero un Riberita del Duero, un Riojita, que eso ya como que es un sello de garantía y tal, y todavía hay mucho desconocimiento. Y sin embargo, la actualidad y los resultados
dar la razón de todo lo contrario. ¿Por qué decimos esto? Porque ahora mismo los vinos canarios están en el epicentro de Estados Unidos, triunfando dentro del top 10 de los mejores vinos europeos, en este caso desde Canarias, desde nuestra zona, ¿no? Es decir, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia de que hoy por hoy en los grandes restaurantes de las ciudades, de las grandes urbes norteamericanas, como puede ser Nueva York o Washington, o esos grandes hoteles, esos grandes restaurantes, pues estén nuestros vinos por ahí. Es muy sencillo. Nuestros vinos... O sea, lo digo un poco en contraposición claro, a la teoría anterior que explicábamos, claro, ¿no? Claro, es que la falta de autoestima del canario es consecuencia de muchas generaciones en las cuales, o sea, cualquiera de nuestros pueblos, el secretario del ayuntamiento era de fuera, venía de la península. El médico venía de la península. El maestro era de la península. El local, ¿para qué servía? Para cuidar los animales o plantar el campo, pero no le daban ninguna otra oportunidad. Entre otras cosas porque también fuimos una región, como salvando las distancias, como Extremadura, con mucho déficit de educación y de cultura. Claro, y eso va minando la autoestima del local. Claro. Afortunadamente, en las últimas décadas eso ha cambiado. La formación ha subido, la autoestima ha ido ganando. Pero seguimos con gran parte de ese un poquito de lastre de atrás que nos viene, que lo llevamos, ¿no? Y eso hace que el canario siempre piense que lo que viene de fuera, en general, es mejor que lo que tenemos aquí. Pero en los mercados entendidos de vino a nivel mundial ocurre todo lo contrario. Los mercados se han globalizado y están cansados de más de lo mismo. Van a probar un vino de Chile y encuentran un Cabernet. Van a probar un vino de California, encuentran otro Cabernet. Prueban un vino francés, encuentran otro Cabernet. Llegan a Canarias y no hay Cabernet. Llegan a Canarias y hay baboso negro, listán negro, marmajuelo, gual, cosas que se salen de lo normal. Entonces, en un mercado aburrido, demasiado homogéneo, más de lo mismo en todos lados, esa píldora de color es Canarias. Y sobre todo de carácter totalmente autóctono. Totalmente diferente y que no encuentran en ningún lado. Y no solo son las uvas, no solo son las variedades. Es un suelo realmente espectacular, un suelo volcánico como muy pocos sitios en el mundo tienen. Y que en una misma comarca, al tener diferentes alturas con respecto al nivel del mar, condiciones climáticas climáticas completamente distintas en un mismo municipio, por ejemplo. Y no solo altitudes, sino orientaciones. Efectivamente. Orientaciones, altitudes, suelo. Y un detalle muy importante que es el que ya comentábamos antes cuando hablamos de La Rioja, que somos de los pocos territorios en el mundo que somos una región 100% exenta del insecto de la filoxera. Eso hace que no tengamos que injertar la viña, que la viña la plantamos directamente en el suelo, directamente en las raíces de la vinífera, sin pasar por la vitis rupestris americana, en contacto con un suelo volcánico tan joven, tan expresivo mineralmente, con unas características tan diferentes de unas uvas que no existen en ningún lugar del mundo, hacen que los vinos canarios sean de los vinos más singulares que existen en el mundo. Son vinos que expresan unas características organolépticas como muy pocos vinos en el mundo lo pueden conseguir. Y eso es lo que lo hace interesante y lo que hace que la gente se motive en conocer los vinos de Canarias. Pues eso nos da mucha alegría porque también teníamos curiosidad por saber cómo estábamos en ese tema, porque claro, además de los vaivenes comerciales de los mercados y cómo fluyen las dinámicas y las modas y el ir y venir y las tendencias, porque al fin y al cabo también son tendencias en lo gastronómico, en las formas de consumir, en la cultura del vino, en definitiva, y además de todos estos cambios climáticos que estamos viviendo en el planeta, que obviamente afectan a las temporadas de vendimia de cada zona, a los tiempos de maduración, por lo menos nos queda también una buena tranquilidad, que en el caso de la dichosa filoxera, en Canarias podemos estar tranquilos, ¿verdad? Por ahora, o medianamente tranquilos. Por ahora, por lo menos, jamás se ha detectado, y la verdad que no sabemos exactamente cuál puede ser la causa, pero jamás se ha detectado ningún brote de ataque de este insecto en las islas, ¿no? Todo el continente europeo está infectado, toda América está infectado, solamente queda en el mundo regiones, queda Chile, que está
aislado pues, por el Atacama, al norte de los Andes y el Pacífico, y allí no ha llegado, y las Islas Canarias. Lo demás, prácticamente todo está infectado. Entonces, el hecho de tener la vid plantada directamente en el suelo sin necesidad de injertarla sobre la vid americana hace que la vid pueda chupar de esas características propias de un suelo tan especial como el nuestro, porque nuestro suelo volcánico es un suelo que tiene una mineralidad muy activa, que es capaz de transmitir ese carácter mineral de forma muy intensa al vino, y eso desde el punto de vista de la calidad del vino es algo primordial. O sea, el vino es un producto arraigado a una región. El vino debe representar en la copa, debe representar el carácter del suelo, el carácter del clima, la historia, la cultura, las manos de las personas que han participado. Parafraseando, y perdona que te interrumpa, al amigo César Manrique y al amigo Pepe Dámaso, dos grandes de la cultura canaria que siempre tienen como referencia lo telúrico, lo volcánico. Es decir, tiene ese punto, el vino también tiene ese punto cultural. Sin duda. De hecho, estamos en un entorno que nos recuerda a una cueva volcánica, es decir, donde el vino está en su ámbito natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando pensamos en el diseño de este entorno en el que nos encontramos ahora, pensábamos que cuando entras aquí a la bodega a probar un vino, es una inmersión en el origen. Entramos dentro de la tierra, de la cual nacen las cepas. Ellos hablaban de esa parte telúrica de lo archipielágico, ¿no? Efectivamente, y el vino yo creo que es un elemento que lo expresa con máxima nitidez. Aprovechando tu buena didáctica y tu buen conocimiento genérico, general, no solamente de este gran proyecto, de este ilusionantísimo e histórico ya proyecto que viñático, háblanos brevemente de esas 6 denominaciones de origen. ¿Cómo están estructuradas aquí en Canarias? 6 en Tenerife. En Tenerife, perdón. 11 en Canarias. En Canarias son 11, 6 en Tenerife. 6 en Tenerife. Cuando hace ya más de 2 décadas comenzamos a reorganizar el sector y hacer las denominaciones de origen, nuestro pensamiento era un pensamiento en local. Entonces pensábamos en producción de vino y consumo local del vino. Ninguno de los que estábamos en aquellos orígenes pensábamos que íbamos a obtener la proyección internacional que estamos teniendo actualmente. Por tanto, pensábamos en hacer vino que tú dices, bueno, yo tomo vino de Wimar, o vino de Icó, o vino de Tacoronte. Y se quedaron las denominaciones de origen con ese concepto. Pero claro, cuando empieza a tener proyección el vino en el exterior, un concepto como Icoden, como Tacoronte o como Abona, son conceptos que tienen poca fuerza y poca capacidad comunicativa en el mercado internacional. Por eso los primeros que empezamos a abrir en el mercado internacional nos dimos cuenta que teníamos que ir para atrás, teníamos que rescatar ese nombre tan importante que fue el nombre del Canary, el vino que se exportaba de Canarias y se vendía en todo el mundo. Si hacemos un breve repaso por la literatura o por la obra de los filósofos, de los científicos, de los grandes escritores mundiales, todo el mundo hace referencia al vino de Canarias como Canary. Y hoy en día, si todavía tú vas al centro de Londres, a la City, la estación que está en el centro financiero de Londres de metro, se llama Canary Wharf. Es el muelle en donde se descargaba el vino que procedía de Canarias, el Canary. Por tanto, el utilizar el nombre de Islas Canarias, el utilizar el nombre de Canary Wine, es una reivindicación de la importancia histórica que tuvimos. Y la mitad del trabajo de comunicación en el exterior lo tenemos hecho. De ahí nace el concepto de la denominación de origen Islas Canarias. Por eso, por esa razón que estás esgrimiendo, deberíamos, te pregunto, deberíamos hacer un esfuerzo de coordinación, tanto en Tenerife con las 6 denominaciones de origen, como con las 11 a nivel canario, para consensuar criterios comunes, para, digamos, pues tener esa estrategia hacia el exterior común, cada uno con su propia identidad. O sea, porque y no solo hacia el exterior, sino también hacia el interior. Hacia el mercado interior. No, te lo iba a decir por lo siguiente. Te voy a poner un ejemplo que seguro que a más de 4 personas que visitan nuestras autopistas y carreteras del norte y del sur ven un cartel marrón y van de repente, pues no sé, por Fania y ven con un racimo o no lo identifican bien y pone comarca de Abona y entonces dicen, pero si esto es Fania, esto no es el Poris de Abona, y no terminan de entender.
Claro. que es que son los límites de la comarca vitivinícola. Claro, ¿no? pero Y en el norte también pasa igual, no sé. los Te lo mismos- pongo a lo mejor un ejemplo tonto, pero... claro, los mismos señores que vienen de visitantes turistas que vienen aquí a las islas, ¿no? Tú vienes de Cuenca y llegas a un hotel aquí y te ponen un vino con las denominaciones, con los topónimos que utilizamos para las denominaciones comarcales, y te resulta difícil identificar que son vinos de la isla de Tenerife. En cambio, si te ponen un vino que dice denominación de origen Islas Canarias, subzona Tenerife, está perfectamente claro. Exacto. Clarísimo. Y incluso en este modelo puedes llegar incluso a identificar el municipio y puedes llegar a identificar incluso la parcela, con lo cual puedes llegar a un nivel de concreción brutal sin perder la imagen colectiva del A Canary eso Wine. me refería, es decir, a coordinarse entre las distintas denominaciones para que también potencien su propia identificación, la de cada uno de ellas. Claro, ¿no? por eso se genera el modelo piramidal. Ese modelo piramidal te Ujú. permite ir al nombre genérico, al nombre de la isla, al nombre del municipio, al nombre de la parcela, sin perder la identidad colectiva y manteniendo tu identidad propia. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que el sector agrícola y el sector agroindustrial, como consecuencia, son sectores lentos en la evolución, no evoluciona al ritmo de otros sectores industriales, y por tanto los cambios aquí necesitan tiempo para digerirse y para asimilarse, ¿no? Y bueno, pues llevamos solo una década con la denominación de origen Islas Canarias, y yo pienso que dentro de unos años pues esto será algo ya bastante asumido y consensuado. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que nos llama la atención, que es eso de las parcelas únicas. Cuéntanos un poco el concepto de esas parcelas que son singulares, es decir, que hay parcelas muy localizadas, muy concretas, que son únicas, que no hay otras iguales a ellas. Claro. Háblanos un poco de eso. Eso es un concepto que, como muchos conceptos importantes en el mundo del vino, desarrollaron los franceses. Uh-huh. Tú puedes partir de la generalidad del Canary Wine, pero si el Canary Wine es exclusivo de la isla de Tenerife, ya tiene unas connotaciones diferentes. La estructura de la isla, la altitud de la isla, las diferentes orientaciones. Pero si es de un municipio, ya lo vas concretando aún más. Y si dentro de ese municipio tú llegas y dices, es de esta parcela, vincula el producto... Vamos afinando y localizándolo puntualmente más. Y eso genera valor añadido. Y si esa parcela es excepcional, es singular, pues mucho más. Porque a lo mejor son pocos metros cuadrados, pero están situados en un punto exacto. ¿Y por qué lo puede ser? ¿Qué le puede proporcionar esa singularidad a esa parcela? El que tenga una variedad que sea muy exclusiva, muy diferente, que no se encuentre con facilidad en otras. El que tenga un suelo de unas características edafológicas determinadas que no sea fácilmente reproducible en otras parcelas. El que ese viñedo tenga una edad y una historia que sea digna de admiración y de mención, porque son viñas ya muy, muy viejas. El que se apliquen unas técnicas de cultivo que sean propias nuestras, que no sean de otros lugares, que le den una diferenciación, que tenga una climatología por la orientación, la altitud, etcétera, de esa parcela, que la diferencien del resto de las parcelas. Todo eso se traduce en unas características particulares de un vino. Y esas características particulares del vino, que es capaz de reproducir la singularidad de esas parcelas, se identifica con una contraetiqueta y con una información en la etiqueta que le sirve al consumidor para focalizar más aún el origen. Y para transmitir. Y para que decir de que no solamente claro, es de la Guanche, sino de este sitio en concreto. De esa parcela, y eso te Correcto. permite viajar a través del vino hacia la singularidad que te ofrece esa parcela. Sí, porque a lo mejor lo que hablábamos antes, 2 lomos más allá del mismo municipio, es diferente. Claro, ni mejor ni peor, diferente. Diferente, no hemos hablado, no lo hemos juzgado, simplemente que es diferente. Totalmente diferente. Y yo creo que eso es lo que tiene de interesante el desarrollo de los vinos de parcela. Pues la verdad es que, vuelvo a insistir, siempre trabajando en la vanguardia de las cosas.
estáis un poco siempre avanzando por esa pasión que te viene heredada y asumida por el mundo del vino, es verdad. También hay que destacar otra parte que se sigue respetando y que viene de la parte ancestral, que es el tratamiento, el traslado y el proceso, respetando temperaturas, transportes tradicionales, condiciones de movimientos y de tratamiento de la uva, desde que sale, desde que se corta la uva hasta que llega a los inicios de los procesos en bodega, ¿verdad? Ahí también habéis mantenido mucho, habéis respetado también esos procesos, ¿no? Es importantísimo. Mira, en la segunda década del siglo pasado, la presión de las multinacionales hizo que se cambiasen muchas estrategias y mucho conocimiento y muchas técnicas de trabajo en el campo, y siendo sustituido un conocimiento muy antiguo por la aplicación de productos químicos que daban muy buenos resultados de productividad, pero no de calidad. De entrada, pero que a medio plazo iban a generar problemas, ¿no? Por ejemplo, el uso de los herbicidas facilitaba mantener limpios las parcelas y los cultivos, pero iba generando una contaminación acumulada en el suelo que destruía toda la vida de los microorganismos en el suelo, ¿no? Contaminaba las plantas, afectaba negativamente la salud de las personas que trabajaban, generaba residuos en los vinos para las personas que lo consumían. Y así, pues la aplicación de productos químicos en los cultivos, etcétera, etcétera, han sido cosas que han ido en contra de lo que es la calidad. Llevamos mucho tiempo deshaciendo todo ese camino. Hemos vuelto a una viticultura sostenible, hemos vuelto a una viticultura sin la aplicación de productos químicos de síntesis, y hemos vuelto en la bodega a modelos de elaboración excluyendo la intervención innecesaria sobre los procesos y excluyendo la adición de productos químicos innecesarios. En ese sentido, pues hemos eliminado, por ejemplo, la aplicación de sulfitos en los mostos y en las uvas para sustituirlo por mucha limpieza y por la aplicación de frío. ¿Qué es lo que intentamos? Obtener la máxima calidad sin perder nada de la calidad, pero con la mínima intervención y con la mínima adición. Productos más nítidos, más puros, más definidos, más representativos de lo que es la identidad. Por lo tanto, ese es el camino por el que vamos y el que realmente sigue los grandes tendencias a nivel mundial hoy. De hecho, en nuestro brevísimo recorrido que hemos hecho, nos ha dado tiempo de hacer por las instalaciones de Viñático, una muestra de eso que estás comentando es la magnífica colección de barricas de roble francés, que es algo que es tan antiguo como la propia historia del vino, como elemento archidemostrado, que es de lo mejor, de lo más valioso para conservar el vino. Es un ejemplo de esto que estamos hablando, ¿verdad? Y sobre todo el tipo de roble. Por ejemplo, por eso lo digo. Se ha evolucionado mucho en el concepto de la aplicación del roble, de la utilización del roble en las bodegas. Invadió mucho el roble americano, pero era un roble muy persistente, muy invasivo, que marcaba mucho el carácter de los vinos. La decisión de utilizar roble francés en lugar de roble americano es un roble mucho más delicado, más sutil, menos invasivo, un roble que respeta más la identidad del vino. Es más neutro, es menos invasivo, es más neutro, con la identidad del vino. Es capaz de pulir, de suavizar, de domesticar, de afinar los vinos. No se mete con la identidad del vino. Efectivamente. Entonces eso es el roble francés. Esa es la razón por la cual roble francés sí, roble americano no. Juan Jesús, tenemos que ir acabando porque se nos va el tiempo volando. Y cuando escuchamos y charlamos de cosas tan interesantes más. Está claro, y lo va demostrando el día a día, que el vino no solamente es una industria, que no solamente es un modus vivendi que da trabajo a un montón de familias, sino que es una forma de cultura, es una forma de traspasar fronteras, de poner a Canarias en el mundo a nivel cultural, a nivel de atractivo turístico, no en el sentido de consumir vino, sino en el sentido de conocer acerca de la historia y de las variedades propias del vino, con lo cual tiene ese apartado también turístico, pedagógico, cultural, vamos a llamarlo así.
Pero dentro de todo este proceso, tú ya llevas muchos años, la bodega lleva mucha andadura, pero todo esto está arrancando y está evolucionando con viento a favor. ¿Cómo ves el futuro? Porque tu hijo, Jorge Méndez, entiendo que va a seguir un poco, va a tomar el relevo de este proyecto tan importante como es como ingeniero agrícola que es. ¿Tenemos asegurado el buen relevo, el futuro de Viñátigo? Bueno, yo creo que... ¿Cómo lo ves? ¿Eres optimista? Sin duda. Yo creo que ha tenido buena formación, ¿verdad? No, yo creo que... Buen ejemplo, como lo tuviste tú. Que el legado que deja Viñátigo ya... camina por sí solo. Sí, y aunque solo llegásemos hasta aquí, yo creo que el legado que dejamos... no es poco, ¿eh? Es bastante, es muchísimo, ¿no? Hemos vuelto a poner en valor muchas de las singularidades y de las particularidades del vino de Canarias, ¿no? La ilusión, que siga adelante, porque aunque hemos hecho muchas cosas, este mundo es tan amplio, es tan grande, que queda muchísimo más por hacer que lo que hemos hecho. O sea, queda mucho más trabajo por hacer que el que se ha hecho hasta este momento. ¿En qué sentido? En profundizar en el conocimiento de nuestras variedades, en profundizar en el conocimiento de la expresión de la identidad de cada una de nuestras zonas vitícolas, en mejorar el conocimiento, esa percepción que hablábamos hace un momento del canario, de que un Ribera del Duero es mejor que uno de Canarias. Ahí tenemos una batalla grandísima que ganar y que educar. Ahí tenemos que hacer un trabajo de educación, de formación, de comunicación, para que la gente entienda y valore lo que tiene aquí. Nos queda mucho mercado exterior que explorar y hay mucho trabajo por hacer, porque además queda está, muchísimo. Como dices tú, el mundo ya es grande, el mundo es global. Tenemos muchos países que todavía no nos conocen. Claro. Y el tener ahora generaciones, como bien hablabas hace un momento, formadas, entusiasmadas y motivadas, es una garantía y genera mucho optimismo respecto al camino que se puede seguir. Claro, porque además tenemos la nueva juventud, nuestros hijos, nietos, que también hay una labor de motivarlos para que continúen conociendo las raíces de sus padres, de sus abuelos y su cultura, ¿no? Claro, y que se mantengan arraigados a nuestra tradición. Que no se pierda, que no se haga el corte cultural en el torno al vino. Efectivamente. Juan Jesús Méndez, que ha sido una agradabilísima charla en este entorno muy acogedor, cargado de historia y sobre todo cargado de ilusión y de tenacidad, como es la que tú llevas poniendo desde que iniciaste este proyecto magnífico aquí en el norte de Tenerife, con ámbito regional que se llama Viñátigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, para mí también ha sido muy agradable esta conversa. Muchas gracias.